Bueno, vamos a continuar con las clases, en este caso de el transformador dentro del programa o la unidad curricular Factores de Riesgo Eléctrico. La- el proceso de transformación es uno de los procesos más interesantes que tiene la estructura de la ingeniería eléctrica, porque en ella recae la responsabilidad de variar los niveles de tensión y de corriente en un proceso bien sui generis, porque las máquinas eléctricas son equipos de transformación, llámese motores, generadores o propiamente el transformador. Nosotros tenemos, por ejemplo, un generador que es una máquina eléctrica que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Eh, Vamos a tener el caso del motor como segunda máquina del sistema o de los modelos rotativos o giratorios que me transforman energía eléctrica en energía mecánica. Pero el transformador no, el transformador es una máquina estática, es decir, no se mueve, no se equipara al grupo de máquinas rotativas que va a permitirnos transformar energía. ¿Pero qué tipo de energía? El transformador está caracterizado por dos devanados, que por un lado recibe la energía y por otro lado la entregan también. Ahora, es una máquina muy precisa, de mejor rendimiento, que La potencia que entra es muy similar a la que sale, es decir, el nivel de pérdida en esa máquina es bastante bajo, no así el motor, que cuando uno compara la energía mecánica obtenida contra la energía eléctrica recibida por el equipo, prácticamente tiene unas pérdidas de cerca de un 20%. En el transformador no. El transformador, la potencia de entrada es prácticamente igual a la potencia de salida. Y las pérdidas se evalúan generalmente en 1 o hasta el 3%. El, es decir, la eficiencia de ese equipo, bueno, el transformador es una máquina tan excelente que nosotros pudiéramos tener un equipo de esos sobrecargado, un poco por lo que dice la norma CADAFE, durante 8 horas al día, a un 20% de su capacidad. Es decir, un transformador de esos que ustedes ven en los postes en la calle, por tomar un ejemplo de 50 kVA. 50 kVA es más o menos lo que se necesita para alimentar 50 viviendas. Entonces, esas 50 viviendas, yo no voy a alimentar 50 viviendas, sino que voy a alimentar 60. Y ellas van a consumir el tope promedio de un kVA durante 8 horas diarias. Es decir, vamos a sobrecargar con un 20% la capacidad del transformador. Y la norma CADAFE establecen que ella apenas se va a disminuir la vida útil del transformador en un 1%. Es decir, una máquina de esa que puede durar 50 años, por ejemplo. Claro, algunas que se deterioran al conectarla, que de mala fábrica, pero un equipo de buena calidad que pueda durar 50 años. Cuando le sacamos la cuenta, ¿cuánto es el 1%? Es de 6 meses. Es decir, que dure 50 años, que dure 49 años y medio, pues eso es insignificante. Fíjense la calidad del transformador. Entonces, en el video anterior donde hacíamos referencia a la transmisión, vemos la importancia de los transformadores en el sistema de suministro eléctrico. Particularmente, nos vamos a conseguir un grupo de transformadores que en este mismo orden lo vamos a ir enumerando, identificando para conocer su funcionamiento. Pero vamos a identificar primero los lados del transformador. Le decía que el transformador tiene un par de devanados, que es un grupo de bobinas. Cada uno es un conjunto de bobinas. Y vamos a llamar devanado primario por donde se alimenta y devanado secundario por donde se conecta la carga. También lo llamamos lado del primario y lado del secundario. Solamente cuando hablamos de lado, parte puede tener muchas, ¿no? Efectivamente tiene varias: carcasa, bushing, bushing de baja, bushing de alta, bushing de media, pero solamente tiene dos lados de conexión. Entonces, cuando hacemos referencia al transformador y a su devanado, vamos a conseguir un número de espiras. ¿Qué son las espiras? Las vueltas que hay alrededor de ese núcleo magnético. Y entonces vamos a hablar también de la relación de transformación A. ¿Quién es A? A es igual al número de espiras del primario. ¿Quién es el primario? El devanado por donde lo alimenté, entre el número de espiras del secundario. ¿Quién es el secundario? El devanado por donde conecté la carga.
Entonces esa relación es proporcional. ¿A quién? A las tensiones, es decir, la tensión en el primario entre la tensión en el secundario. Es decir, a su vez, que A es igual al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario, y eso es igual al número a la tensión aplicada en el primario y entre la tensión del secundario, es decir, son proporcionales las espiras que tiene contra las tensiones que la alimentan y con las que va a entregar el transformador. Bien, ese transformador va a tener una potencia constante, y como las potencias constantes puedo decir que la tensión por la intensidad en el primario es igual a la tensión por la intensidad en el secundario. Como ya yo tengo unas fórmulas de relaciones, voy a tener que las intensidades son inversas. ¿Por qué? Porque al despejar las intensidades y las tensiones, para igualarlas a la fórmula de relación de transformación, voy a tener una relación inversa. Y es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque cuando yo tengo un transformador y yo lo estoy alimentando, por ejemplo, para que sea un reductor, ¿qué quiere decir reductor? Que recibe una tensión mayor y entrega una tensión menor. Entonces, en esa situación, que él va a variar las tensiones con respecto a la alimentación, las corrientes tienen que variar también inversamente. Es decir, cuando uno mira a un poste y el poste ve a un conductor fino que llega y alimenta el transformador por unos bushings superiores, pero de pronto por el lado salen unos conductores más gruesos, es porque está llegando mayor tensión y menor corriente. Y en esa proporción está el otro lado del transformador, es decir, vamos a tener menor tensión pero mayores corrientes. Y eso, bueno, es lo que nos permite esa máquina de significativa importancia. Los transformadores, por ejemplo, un poco su clasificación. Al lado de las generaciones siempre hay un transformador de gran potencia que lo llamamos transformador unidad. Bueno, porque es un transformador que está en el punto al lado de la generación y su función es elevar los niveles de tensión a valores que permita optimizar sus beneficios económicos en el sistema de transmisión. Recuérdense que la palabra transmisión, la ingeniería busca el hecho de menor pérdida para ese sistema. Ok, seguimos. Después vamos a unas subestaciones que están ubicadas, la famosa subestación La Ventosa, subestación Santa Teresa, subestación Las Velas, subestación Caudales, donde son los puntos de intersección, de acople, de enlace, de cambio de niveles de tensión. Entonces allí vamos a conseguir los transformadores de potencia. También lo llamamos transformadores de subestación. Hay una característica que tienen estos transformadores, es que allí o esas subestaciones que se consideran transformadores que lo llaman autotransformadores, cuya función es variar el nivel de tensión a una relación menor o igual a 2. Es decir, por ejemplo, allí en Caudares, en la intercomunal de Caudares, está una subestación. Ellos reciben 230.000 y salen 115.000. Ahí hay un autotransformador. Es un equipo, un autotransformador. En la subestación Las Velas llegan 400.000 y salen 230.000. Ese es un autotransformador. Bien, vamos a tener los transformadores de distribución, que son esos transformadores que ustedes ven en los postes en las calles. Vamos a tener también los transformadores ya especiales, como los transformadores de medición, donde existen los dos principales parámetros a medir, que es la tensión y la intensidad. Los transformadores de corrientes, llamados TC también, se asemejan a la operación que tenía la pinza perimétrica, es decir, un toroide que abraza al conductor, y en ese abrace de conductor va a captar el campo magnético que ese conductor produce, lo va a convertir en una señal eléctrica y a la vez lo va a enviar a un equipo de medición. El transformador de tensión es mucho más sencillo porque va a tener el mismo principio de funcionamiento del transformador normal del que estamos hablando, solo que más sencillo porque no va a alimentar gran carga, sino simplemente un equipo de medición. Entonces ese transformador lo llamamos transformadores de medición. Vamos a ir teniendo un grupo de equipos de alta eficiencia, de gran rendimiento, de muy buena regulación. La regulación es la regulación que hay entre el valor de tensión y el valor
real que se obtiene, pues. Y que en las prácticas de laboratorio vamos a ampliar más esta parte de transformadores. Muchísimas gracias por su atención.